Todos a votar. Proyecto Puente tendrá una cobertura especial por todo Sonora, por todo el país, por las diferentes plazas. Por supuesto, nos enlazaremos para que usted esté bien informado con mesas de análisis especial también con nuestros colaboradores, con especialistas, con programas desde las 7 de la mañana. Su servidor y todo el equipo de Proyecto Puente, el equipo de La Voz del Pitic también al mediodía se une y cerramos en la jornada de la tarde de este domingo y todos a votar. La única arma, les recuerdo, la única forma de evaluar, premiar o castigar a los gobernantes se llama voto. ¿Cómo nos ven desde Estados Unidos, Olia Esteves? Porque, como presentabas aquí en tu tweet, la violencia y los homicidios de candidatos dominan cobertura de elecciones el domingo. Es contienda entre cárteles por control de plazas. Y sorprendió también la expresión de repartir frijol con gorgojo a 4 días de la visita de la vicepresidenta a México. Doli Esteves, adelante desde Washington. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Luis Alberto, a ti y el auditorio. Bueno, sí, las elecciones este domingo que van a determinar el control de 15 estados, cientos de municipios y congresos locales, además de la Cámara de Diputados Federal, es vista como un referendo a la polarizante presidencia del presidente López Obrador, cuya popularidad supera 60% pese a la pandemia y la violencia. Se espera que Morena gane la porción más grande de curules en el Congreso y la mayoría de gubernaturas, pero no está claro si podrá ganar supermayoría o mayoría calificada para poder hacer los cambios que permitan las reformas de su cuarta transformación. De acuerdo con algunos analistas aquí en Estados Unidos, los votantes elegirán entre dos versiones opuestas sobre el futuro de México, la cuarta transformación y el regreso a las políticas que la presidieron. Sin embargo, ha sido la violencia y los homicidios de candidatos lo que ha dominado la cobertura sobre la elección. Hoy, The Washington Post publica un amplio artículo en primera plana aseverando que la elección es una de las más violentas en tiempos modernos. El principal diario de la capital estadounidense atribuye la violencia electoral a la feroz disputa entre carteles para expandir su control territorial, lo cual advierte representa una amenaza creciente a la joven democracia mexicana. La vasta mayoría de los 35 candidatos y precandidatos asesinados hasta ahora contendían por las presidencias municipales en estados en los que los grupos criminales se disputan territorios y rutas. Hay políticos que resisten a los carteles y también políticos que se sospecha aceptan dinero de los narcos. En algunos pueblos el grupo criminal dominante ha impuesto candidatos contra contendientes de grupos rivales. Muchos candidatos ahora están protegidos con guardaespaldas. En otras palabras, según la versión del Washington Post, no son solo los partidos los que están contendiendo en esta elección, sino los carteles para los que controlar los municipios de los estados más violentos es cuestión de sobrevivencia en la guerra de plazas. El Post dice que Andrés Manuel López Obrador alega que la tasa de homicidios se ha estabilizado después de varios años de ascenso, pero sus políticas no han reducido de manera sustancial los asesinatos, dice el Post. Ayer López Obrador subestimó la violencia electoral al afirmar que el país está en paz, pues hay gobernabilidad y no hay riesgos de inestabilidad. Además de la violencia, Luis Alberto, el otro tema que preocupa aquí en Estados Unidos es que AMLO no acepte, como lo ha hecho en el pasado, los resultados electorales si Morena pierde. Y bueno, eso es por lo que respecta a la cuestión de la elección del domingo. Oye, sí, en la primera plana lo trae el Post, ¿no? Es decir, Sí, que exhibido por la violencia, por ejemplo, y es esa duda, Dolia, es también en los círculos políticos se dice, es probable que si pierde el presidente, no reconozca que tanto a los diputados o gubernaturas o cómo. sí, bueno, eso es una preocupación porque eh, hay que recordar que en los últimos meses el presidente López Obrador ha estado atacando mucho al INE e incluso le ha tachado al INE como un problema de la democracia, que no es, o sea, que está impidiendo la democracia.
Entonces el desgaste contra el INE, que es la institución que finalmente va a decir, va a dar los resultados electorales, se interpreta como una posibilidad de preparar el terreno para desconocer resultados si no le favorecen a Morena. Bueno, él tiene una trayectoria, Andrés Manuel, de no reconocer resultados electorales, a veces pues probablemente sí hubo fraude, pero en este momento existe una fuerte confianza en esa institución aquí en Estados Unidos, en el INE, y en términos de que pues, no va a cometer fraude solamente para quitarle triunfos a Morena. Entonces sí hay una preocupación porque pues de eso podría derivarse un escenario impredecible. Sin duda. Pues veremos el comportamiento. Exactamente, los ojos están puestos sobre Nuevo León, sobre Sonora, que son las que se cerraron o donde está la competencia, aunque en Nuevo León ya la oposición creo que se ha posicionado mucho más, Dolia Esteves. Y el otro tema, vaya encontronazo también por este financiamiento, Dolia, hacia las asociaciones civiles. Bueno, por lo que está calificando el presidente como el frijol con gorgojo. Sorprendió, dice la expresión, a 4 días de la visita de la vicepresidenta a México, del presidente. Sí, A ver, platícanos. sí, en el marco de la incertidumbre electoral que acabo de mencionar, pues se realizará la visita de la vicepresidenta Kamala Harris el martes próximo, en menos de una semana. Es la visita de mayor nivel del gobierno de Biden a México. Y si bien la Casa Blanca dijo a reporteros antier que el propósito del viaje, que incluye también una parada en Guatemala el domingo, es reforzar lazos de cooperación sobre migración, cambio climático y desarrollo económico regional, no se descarta que surjan temas bilaterales, particularmente en la conversación que Harris tendrá con AMLO el martes. AMLO lleva varios días picándole la cresta a Estados Unidos para que deje de financiar a grupos que considera opositores a su gobierno. El 7 de mayo envió una nota diplomática en ese sentido que hasta la fecha no ha sido respondida por Estados Unidos. Ayer acusó a la Embajada de Estados Unidos en México de repartir, comillas, frijol con gorgojo, molesto porque hasta ahora no ha atendido su reclamo por los donativos financieros a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y otros grupos de la sociedad civil que considera sus adversarios. La expresión sorprendió a algunos diplomáticos, dijeron que no abona a la buena relación con el gobierno de Biden a 4 días de la visita de Harris. Y cabe recordar aquí, Luis Alberto, que Estados Unidos, bajo el gobierno de Trump, se tardó 6 semanas el año pasado en responder la nota diplomática sobre Rápido y Furioso. Es decir, hay notas diplomáticas que ameritan una respuesta inmediata porque son en tiempo real el problema que está reclamando México, pero hay otras notas diplomáticas como el caso de Rápido y Furioso, que fue un evento que sucedió hace muchos años, o el reclamo del financiamiento a grupos de la sociedad civil en México, que ha estado ocurriendo desde los 70, que Estados Unidos no considera de urgencia responder. Yo no dudo que vaya a haber una respuesta y no creo que la respuesta le vaya a complacer mucho al presidente, pero en fin, el presidente constantemente, casi cotidianamente, pues le reclama a Estados Unidos que no ha respondido esta nota diplomática, le reclama el financiamiento a estos grupos y pues en algunos círculos aquí también se dice que una vez que pasen las elecciones le va a calmar, le va a bajar un poco el tono al reclamo, que también pues el antiyanquismo en México también genera votos. ¿Cómo ves esto, Dolia, para cerrar? Porque, a ver, vaya, en verdad, es que imagínate,
Los que hemos participado, o tu servidor, yo participé en octubre, un mes y medio, a invitación de la embajada, en ese tipo de programas que van y te abren la cabeza. Es decir, ahí me tocó estar en el Departamento de Estado, me tocó estar en New York, en Oklahoma, en Portland, todo capacitado por Estados Unidos, visitando medios de comunicación, estudiando la guerra de Irak y el periodismo patriótico de George Bush y cómo se equivocó. Es decir, imagínate los que hemos accedido a ese tipo de fondos para capacitación en periodismo y gobierno y otras organizaciones, no hablando de Mexicanos contra la corrupción, digo, yo también no estoy de acuerdo en el activismo, ¿no? Contra una autoridad y quererlo tumbar, es decir, pero vaya, imagínate, entonces sería pues pelearte que ya no le den dinero a ninguna universidad, a ningún plan, a ninguna medio, es un poco riesgoso, no sé, Dolia, ¿cómo ves? Pues sí, no, este es un juego, son cosas, es algo, es una, ¿cómo te diré? Una política, una costumbre que ya está muy arraigada en la política exterior de Estados Unidos. Lo van a seguir haciendo, y no nada más es México, son 90 países a los que contribuye. La AID, la USAID, que es la que más reclama el presidente López Obrador, está dando mucho dinero a Siria, a los refugiados, está dando mucho dinero a muchos países que están desesperados por ayuda humanitaria, por ayuda para avanzar los procesos democráticos, y lo va a continuar haciendo porque es parte de la de la política exterior de Estados Unidos. El presidente López Obrador no es el primero que reclama. Hay injerencia, pues algunos dicen que sí es injerencia, y Estados Unidos pues sigue siendo la potencia mundial y sí interviene en procesos internos, y podría dársele esa lectura al caso particular de Mexicanos contra la corrupción. Es más bien qué haces con ese apoyo, ¿no? Porque financia a Estados Unidos es el fortalecimiento de las libertades y la democracia del mundo, republicanos o Sí, demócratas, y ¿eh? la defensa de los derechos humanos. Exacto, y es en republicanos y demócratas. Y es decir, lo hizo Una cuando política estaba. de Estado. Uh-huh. Exacto, administraciones del PAN, es decir, la verdad más bien sería qué hacen con ese apoyo las organizaciones o medios, eso sería a lo mejor interesante el debate, pero decir que no lo hagas, oye, pues al contrario, si imagínate cuántos países no, si no fuera posible por ese apoyo, no se caen dictaduras o no se abren las mentes o las libertades. En fin, es un debate, Dolia, pero sí creo que sí es interesante ya empezarlo a abordar Sí, se porque tiene que sí. diferenciar, y el apoyo que dan las organizaciones y el propio gobierno de Estados Unidos sí presuntamente indica claramente que no es para hacer proselitismo político, Eso sí, estoy de que acuerdo. es para avanzar los valores que Estados Unidos defiende a nivel Exacto. internacional, que es la democracia, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión. Hay grupos que usan el dinero para activismo político, claro que lo hay, no lo vamos a negar. Exacto. Entonces ahí la cuestión es pues sentarse con Estados Unidos, el gobierno de México, decir, ok, este grupo, yo no sé el cuál va a ser la salida de esto, pero para empezar, Mexicanos contra la Corrupción dejó de recibir dinero de la Fundación Nacional para la Democracia desde el año pasado. Este año ya no, el año pasado fue el último año que recibió dinero. Recibe dinero de la USAID, de la Agencia para el Desarrollo Internacional, no lo sé todavía, yo no lo he verificado. La prensa mexicana todo da como hecho, pero no verifican las cosas, Luis Alberto. Yo publiqué hace 2 semanas un artículo muy amplio sobre qué es la Fundación Nacional para la Democracia, a qué grupos se está dando este año, ¿no? Y qué grupos dejaron de recibirlo desde el año pasado, y uno de ellos fue el MSCI, que lo corroboré tanto con la fundación como con el propio grupo de mexicanos. O sea, pero siguen diciendo que le sigue dando dinero, que le sigue dando, y ya no le da dinero. ¿Por qué ya no le da dinero? Pues me dijeron los de la fundación aquí en Washington que porque ya no lo necesita. Y la fundación y Mexicanos contra la Corrupción me dijo que porque se había terminado el proyecto que habían financiado. Ok. Ese dato es duro y es el caso.
recibe dinero del gobierno de Estados Unidos a través de la USAID, todavía no lo tengo verificado, probablemente tampoco ya no lo reciba, no lo sé. Muy bien. Pero se vuelven mitos urbanos Sí. esto de que están recibiendo millones. Sí, probablemente si sumas varios años sí recibieron bastante dinero, yo no sé si millones, porque también hay que ver, no dan mucho dinero en comparación a otros países donde sí dan mucho dinero las fundaciones. Muy Son bien. son $50,000, $100,000 al año, que no son cantidades muy grandes. En otros países dan $400,000, $500,000 a grupos. En Bien. fin, Ahí está el tema. Pues lo estaremos siguiendo. Muchas gracias, Dolia, como siempre. Gracias y abrazo. igualmente, gracias y buenos días. Buenos días. Suscríbase al canal de YouTube. Es gratis por todas partes. Presente Proyecto Puente. Vuelvo con la presidenta del IE, Guadalupe Tadei, y el coordinador ejecutivo del INE también. Todo sobre la votación.